tenerlos por acá otra vez. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Aldo? Bueno, cuántos temas para conversar con usted, ¿no? Bueno, me imagino lo que debe ser vivir desde aquí todo lo que tiene vinculación directa con la Unión Europea y toda esta movida que terminó con el Brexit. ¿Sorprendido? Sí, sorprendido sí, porque la verdad es que la misma noche nos fuimos a la cama creyendo que la diferencia era a favor, Sí. 4 puntos a favor. Y además en las últimas horas del jueves pues prácticamente se decía que era un 5% de diferencia lo que había en favor del permanecer. Así que sí, sorprendido, sobre todo yo creo que tan sorprendido como los propios británicos, vamos a decirlo. Me da la impresión de que también hay un proceso, digamos, de cierta sorpresa dentro de la propia sociedad británica por el resultado. Y en Europa, pues por supuesto. Sí, faltaba preguntar, ¿sorprendía a la Unión Europea con todo esto? Sí, las consecuencias creo que son importantísimas. Me da la impresión de que en el proceso de la campaña las cosas pues no se llegan a reflejar con toda crudeza, pero cuando se encuentra uno ante la decisión ya tomada y el vértigo que eso produce, no me extraña nada que se haya producido en Gran Bretaña un cierto movimiento de sorpresa, hasta incluso el hecho de que los dos líderes más importantes que hayan defendido el Brexit en estos momentos hayan decidido desaparecer, me da la sensación de que también tiene que ver un poco con la propia sorpresa que ellos han tenido de enfrentarse con una responsabilidad que parece que no quieren asumir. Así que a mí me parece que si esos señores estaban diciendo que no, lo lógico es que estuvieran en estos momentos en la línea del frente, ¿no? En fin, no soy yo el que tiene que juzgar estas cosas, pero creo que refleja una cierta sorpresa, ¿no?, por encontrarse ante una responsabilidad que probablemente les parezca por encima de sus posibilidades. Embajador, ¿y usted cree que esto tiene marcha atrás? Por ejemplo, una nueva convocatoria a votación no es vinculante, la reina puede no obedecerlo. ¿Hay una marcha? ¿Puede haber una marcha atrás? ¿Hay esa expectativa en Europa o se piensa que no? Bueno, nosotros, como es natural, lo que no podemos entrar es a prejuzgar o a decir qué es lo que va a ser en el futuro. Lo que yo puedo decir es que en estos momentos el referéndum no es algo que a la Unión Europea la obligue a tomar la decisión de empezar una negociación. Nosotros necesitamos que el pueblo británico, y concretamente el Parlamento británico, haga suya esa decisión y la comunique formalmente a la Unión Europea. En consecuencia, yo creo que, como dijo Tony Blair el otro día, son soberanos y pueden hacer lo que quieran. Ahora, evidentemente, yo no soy quien para decir qué es lo que puede suceder. Hay gente que está pidiendo un segundo referéndum porque entiende que se tomó una decisión por un porcentaje de población que para una decisión tan trascendente no es lo suficientemente cualificado. Están proponiendo que por lo menos haya un porcentaje de participación de un 75% y que el 60% fuera favorable. Pero en fin, hay 2 millones, ¿verdad?, de personas que firmaron una petición en ese sentido. Sí, más de 2 millones. Yo la última cifra que vi superaba los 3 millones ya. Bueno, por otra parte, yo creo que en estos momentos lo que ha dicho el gobierno que está en estos momentos al frente del país es que sí, que van a tomar la decisión y que pasará por el Parlamento en su momento, pero que eso se someterá probablemente por parte del siguiente gobierno, y en estos momentos el Partido Conservador está en un proceso de elecciones interno. Yo creo que no es nada descartable, es decir, el propio, ya digo, Tony Blair lo ha dicho. Creo que además se han añadido problemas constitucionales graves, como es el tema de Escocia, donde se plantean 2 cuestiones en el caso escocés. La primera es la posibilidad de un segundo referéndum sobre independencia, a partir de la cual, una vez independizada, Escocia probablemente solicitaría inmediatamente el ingreso a la Unión Europea. Porque ellos votaron quedarse. O sea, ellos mayoritariamente han votado quedarse, claro. juntamente con Irlanda del Norte, la zona de Londres. Pero luego hay una segunda posibilidad que puede de alguna forma también crear ciertas dificultades. Esa ley del Parlamento o esa decisión del Parlamento que tomaría en consideración que ha habido un referéndum por la salida, tiene que tener un consentimiento por parte de los parlamentos nacionales, entre ellos el de Escocia. Ahí puede también que haya una dificultad. ¿Puede ser el fin del Reino Unido esto, el comienzo del fin, como se ha manifestado por allí? Yo creo que un país se quede a la mitad siempre es una mala situación. Yo no me atrevo ya a decir el comienzo del fin, porque hay que decir que los británicos son gente extraordinariamente valiosa, y yo dudo mucho, en fin, yo creo que siempre sabrán salir adelante, ¿no? Es decir, creo que van a encontrar una solución porque son muy pragmáticos. Si al final optan por llevar adelante la salida,
pues creo que lo harán sabiendo que las consecuencias son importantes, pero me da la impresión de que ellos sabrán encontrar un camino. Por eso yo no me atrevo a decir cuál va a ser la solución, pero el hecho de haber querido esperar me parece que nos da a todos un poco la sensación de que hay necesidad de reflexionar ciertas cosas. Embajador, ¿cómo llegamos acá? ¿Cuál es el disparador que provoca, digamos, esta decisión en el Reino Unido? Se habla un poco de la inmigración fuera, la inmigración que viene fuera de Europa, puede ser también la inmigración dentro de Europa, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo para tratar de entender desde acá, ¿no? Bueno, yo creo que hay unas causas inmediatas y unas causas más bien remotas, ¿no? Las causas remotas, pues yo creo que, en fin, el Reino Unido siempre ha sido un país con unas características culturales muy particulares. Bueno, ya se ha dicho muchas veces que conducen por la izquierda, pero además tienen una forma de entender la vida un tanto particular. Siempre se vio el aislacionismo inglés como una forma, digamos, de distinguirse del continente. Ellos se refieren al resto de Europa como el continente, ¿no? El hecho de que en el momento de la fundación de la Unión Europea el general de Gaulle ya dijese, vetase la entrada de Gran Bretaña porque considerara que había, digamos, una cierta, digamos, menor entusiasmo por la idea europea, yo creo que ya refleja que ya hay que remontarse un poco a la historia. Luego, por no hablar de Margaret Thatcher, que llegó con un planteamiento desde el reclamo lo que se llama el cheque británico, que es decir, se le devuelven los 2/3 del déficit que el Reino Unido tiene con la Unión Europea. Es decir, a que la diferencia entre lo que ingresa en las arcas y lo que obtiene por subvenciones agrícolas, esa diferencia se le devuelve a través de un cheque los 2/3 de la cantidad, que en estos momentos son unos 5.000 millones. Tiene beneficios que no tienen otros países. Por supuesto. En ese sentido, eso Margaret Thatcher... Mantuvo la libra. Mantuvo la libra, no quiso entrar en la Unión Económica y Monetaria en el año 92, lo cual le ha dado ciertas, digamos, puede considerarse ventajas a la hora de tomar decisiones de política económica, porque se puede devaluar, porque de alguna forma no está obligado a mantener criterios de inflación como todos aquellos que están en el euro. Tiene también la posibilidad de no tener el déficit público absolutamente controlado por Europa. Es decir, hay una posibilidad de manejar la economía si no estás en la zona euro. Y eso, pues evidentemente tendrá inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. Tienen otras condiciones o han tenido otras condiciones, como por ejemplo no tienen libre circulación de personas, es decir, esto que se dice muchas veces de que bueno, la inmigración, etcétera, ellos tienen, además de ser una isla y una isla en cierto modo protegida geográficamente, tienen la posibilidad, digamos, de evitar, porque no forman parte del mecanismo de Schengen, de que alguien entre por su territorio como nos puede suceder a los demás, ¿no? Un inmigrante ilegal entra por la frontera de Grecia y puede llegar hasta Dinamarca sin que nadie le pida documentación. Esto no pasa en el caso del Reino Unido. Y además el Reino Unido tiene otra serie de circunstancias, como no participar en el esquema de justicia interior. En el tema de los refugiados que ocurrió el año pasado, donde tuvimos que repartir unas cuotas entre los distintos países, el Reino Unido no tuvo que aceptar ni un solo refugiado porque no forma parte de ese esquema. Es decir, hay una serie de condiciones que ya eran muy ventajosas y muy favorables y además, cuando David Cameron llegó en febrero de este año solicitándole al Consejo Europeo unas medidas adicionales para poder defender el sí en el referéndum, se le concedieron. Se le concedieron con, en cierto modo, haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, el hecho, si se hubieran quedado, habría que haber dado una serie de condiciones extras, como son, por ejemplo, el que durante un periodo de entre 4 y 7 años los beneficios sociales que obtiene cualquiera o que obtienen los británicos quedan reducidos a las personas que vayan a llegar. Por poner un ejemplo, trabajadores polacos, es decir, miembros de la Unión Europea, que son una minoría importante que se instalan en el Reino Unido, sucedería, por ejemplo, que entre 4 y 7 años no tendrían derecho a obtener estos beneficios de vivienda, de las personas que ganan menos dinero tener, digamos, una ayuda económica, como sí le ocurre a los británicos. Entonces, esto estábamos dispuestos a dárselo, a establecer estas excepciones y, bueno, por ejemplo, otra de las cosas que también estaba, digamos, concedida era el establecer restricciones para la posibilidad de que un matrimonio, digamos, con un no, digamos, europeo, para poner un ejemplo,
un español casado con una uruguaya, esa uruguaya no tendría los derechos automáticos que hasta ahora venía teniendo por estar casada con un miembro de la Unión Europea que se instala en Londres, por ejemplo. Embajador, ¿puede haber un efecto contagio? Usted es catalán, ¿no? Bueno, sí. O sea, por ejemplo, Cataluña, donde ha habido un movimiento importante, los vascos, que ahora están menos, otros países, ¿puede haber un efecto contagioso de gente que apuesta al independentismo ahora? Yo creo que esto va a producir un efecto totalmente contrario a lo que esperamos, ¿no? Es decir, es verdad que si no demostramos la suficiente, digamos, firmeza a la hora de decir esto no es un club a la carta, no se puede estar todo el día haciendo excepciones para que una persona se quede en el club, porque cuando formas parte de un club se supone que tienes que aceptar las reglas. Ahora bien, yo creo que si no somos lo suficientemente firmes nos puede suceder, sí, que el euroescepticismo se extienda, que todo el mundo aspire también a tener su propia carta, digamos, ad hoc para estar en lo que le gusta y evitar lo que no le gusta, pero creo que en este caso va a suceder lo contrario, es decir, el shock me parece que ha sido tanto que yo creo que todos tenemos un poco la tendencia a decir, bueno, basta de votar enfadado, basta de votar para desahogarse, basta de votar simplemente porque quiero decirle al gobierno de turno que estoy harto y lo reflejo ahora en mi frustración con Bruselas. Porque después, a los 10 minutos, lo que da la sensación es de que la gente empieza a lamentar lo que ha hecho. Entonces creo que probablemente, y yo creo que esto tuvo una cierta traducción probablemente en lo que sucedió en las elecciones españolas, que fueron a las 24 horas, yo tuve la sensación en mi propia familia de que mi propio hijo, que estaba dispuesto a votarle a Podemos, me dijo, mira, ¿sabes qué? Me lo voy a pensar porque realmente creo que esto... Yo creo que sí se produjo probablemente una... Y esto creo que puede suceder en otros países que en estos momentos pues, se han sumado a este carro de criticar todo lo europeo, toda aquella burocracia de Bruselas, que yo pienso que muchas veces sucede. Estamos en cierta forma tratando siempre de despreciar aquello que no entendemos y entonces a veces sucede que hay una cierta tendencia a decir, bueno, como esto no me gusta o no lo entiendo, pues la culpa es de estos señores. Yo quiero insistir, es verdad que hay un debate sobre el tema de la inmigración, pero es que al fin y al cabo abrir fronteras es eso, no es solamente vender tus productos y que te los compren otros, es que esos otros también puedan venir a vivir a tu país, es decir, esto es un toma y daca, esto no es simplemente un decir yo me hago rico haciendo que los demás me bajen sus aranceles, invado sus economías y luego que no vengan por aquí, porque claro, entonces me molesta. Vamos a hablar precisamente de negociaciones y de abrir mercados. Usted ha dicho que las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea van a continuar pese a que el Reino Unido era uno de los grandes impulsores de ese acuerdo. Hace décadas que estos dos bloques están negociando, es decir, con este nuevo escenario en Europa y también con las crisis que hay en el Mercosur, con algunos problemas que tienen sus grandes socios comerciales. ¿Usted piensa que se va a llegar, o sea, es realista pensar que se va a llegar a un acuerdo entre los dos bloques? Yo creo que sí, es decir, yo siempre digo lo mismo, yo sé que decir que una negociación ha durado más de 15 años es como decir que es una negociación imposible, pero también pienso que las cosas no se dejan porque hay interés, porque realmente el Mercosur es un bloque que no tiene apenas relación económica con otras regiones del mundo y para nosotros, desde luego, es muy interesante. El nivel de inversión que tiene Europa en el Mercosur es de 385.000 millones y eso se podría incrementar de una forma increíble y no digamos también las relaciones comerciales. Ahora bien, es verdad que como que estamos en un momento de cierta complicación, pues en uno y otro bando, por cierto, así que, en fin, pero es verdad también que, bueno, hasta hace poco había determinados vecinos que tenían una actitud y esta actitud ha cambiado, ¿no? No es una negociación fácil porque tenemos ahí determinadas estructuras económicas que son muy competitivas, pero creo que en el fondo el mundo cambia, todo el mundo se da cuenta de que tiene necesidad de relacionarse y Uruguay es un país que ha vivido siempre muy orientado hacia la exportación, este es un país de convencidos y yo creo que Argentina en estos momentos está en otra actitud, la industria brasileña siempre ha estado demostrando que tiene... La industria de Sao Paulo ha hecho siempre un insistente apoyo a que había que lanzarse y yo creo que, bueno, es verdad que nosotros ahora también tenemos algunas complicaciones, pero bueno, la negociación ha empezado, los expertos estuvieron aquí hace 15 días,
Hay una ronda para octubre que empieza en Bruselas, la primera ronda, y yo creo que estamos convencidos de que, bueno, con los momentos que cada uno tiene y por los que pasa, yo creo que lo vamos a vencer y habrá acuerdo, porque sí, habrá acuerdos. Sí. Embajador, ¿y qué opina la Unión Europea de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro? Que es un debate ahora que tenemos en el Mercosur. ¿Cómo se ve desde la Unión Europea? Bueno, yo soy diplomático y tengo que tener un poco de cuidado con las cosas que digo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el canciller Nino Boa. Yo creo que hay rasgos autoritarios, creo que hay cosas que es una sociedad muy dividida, hay presos en las cárceles y yo creo que, en fin, a los hechos me remito, ¿no? Es decir, creo que ha habido unas elecciones hace poco y en estos momentos pues hay dificultades para poner en marcha un referéndum revocatorio. Yo creo que esas señales indican pues, que se impone una negociación, que las cosas no se pueden llevar al extremo de tensar demasiado la cuerda porque la chispa puede saltar en cualquier momento. Bueno, embajador, le quiero agradecer que haya estado aquí en Código País y lo invito a que se quede a ver el final del programa. Muchas gracias. Se lo recomiendo especialmente porque ahora estamos con Francisco Fattoruso y aquí tenemos